La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. Unas primarias son para el Partido Popular lo que unos juegos florales para el arma de artillería. El PP es un partido para estar en el poder, no para pelear para conquistarlo. Gobernar es su estado natural, en ocasiones parece incluso que es su derecho natural. Y cuando está en la oposición, aunque dure mucho tiempo, espera su regreso no como una victoria, sino como una restauración. En su concepción de la política, el líder no necesita ser elegido, surge del simple fluir de las cosas a las que es mejor no violentar con tensiones internas. Considera la designación como un procedimiento más lógico. A fin de cuentas, no hay tanto sobre lo que discutir. El PP es un partido de votantes que no dudan. Se trata de ganar. Su programa electoral podría tener una sola línea. Por eso, cuando pierde, reacciona enfadándose con el que se atreve a desbancarle, y sus análisis son absolutamente acríticos. El Partido Popular ha alardeado con frecuencia de tener cientos de miles de militantes. Algunos dicen que era un farol, que hoy se vuelve contra él. Pero no, tal vez sea cierto. Lo que pasa es que puede ser una masa dormida, de docilidad predemocrática o de pasotismo posdemocrático, según se mire, que solo se despierta y se moviliza para luchar contra el enemigo. Además, estas son primarias en dos fases. La militancia solo pone al toro en suerte, el día 5, porque luego son los compromisarios los que rematan la faena los días 20 y 21. En todo caso, es un fiasco de participación, un 7,5%, que revela el desánimo de un partido que acaba de recibir un durísimo e inesperado castigo y que aún está cicatrizando sus heridas. Pero gane quien gane estas primarias de mesa camilla, el Partido Popular habrá perdido su moción de censura interna. Su propia militancia, con su incomparecencia, lo habrá derrotado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de miércoles en Hoy por Hoy con Luis Alegre, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense. Buenos días. Buenos días, Pepa. Con Teodoro León Gros, periodista, profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga. Buenos días. Buenos días. Y Cristina Monge, qué alegría verte de nuevo. Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto el reencuentro. Politóloga, directora de Conversaciones de CODES y profesora asociada de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Ya tenemos el claustro abierto, como viene siendo habitual cada miércoles, y milagrosamente no tenemos ninguna noticia del mundo de la universidad, porque últimamente parecía que cuadrábamos nuestra agenda con la agenda informativa. Nos vamos al Congreso, porque hay que acercar Europa a los ciudadanos, sí, a las instituciones nacionales, sí, también. Bueno, pues una buena manera de hacerlo es tomar la iniciativa, y eso ha hecho Pedro Sánchez, que a petición propia explica en el Congreso la posición española ante la próxima cita clave, la de este jueves y este viernes. Es una novedad que hemos explicado. Hasta ahora Rajoy llegaba después y a toro pasado contaba lo que había ocurrido, y ahora el presidente se va viendo explicado qué va a defender. En la carrera de San Jerónimo está Sonia Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal, Pepa? Buenos días. Ha empezado hace escasamente un minuto, precisamente Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, poniendo en valor que va a comparecer con carácter previo y no a posteriori, como es habitualmente costumbre, tras los consejos europeos, y dice que principalmente comparece para exponer su posición política, pero sobre todo para escuchar. Le dejamos en directo. Parte del núcleo esencial del proceso de integración europea, como el valor mismo de los acuerdos de Schengen. Europa, señorías, se encuentra ante una encrucijada. Sabemos que la naturaleza de las amenazas y los desafíos globales, en una economía interdependiente, digital, requiere de alternativas y soluciones globales. Sabemos, igualmente, que el nivel óptimo de respuesta a estos retos, en los ámbitos como el cambio climático, la seguridad, el terrorismo, las crisis económicas o las crisis migratorias, no se encuentra en el terreno de la falsa seguridad del Estado-nación y las viejas fronteras, como algunos pretenden hacer ver, sino en instancias supranacionales, supraestatales, como la propia Unión, el proyecto de integración, a nuestro juicio, más ambicioso de la historia. Un proyecto que ha contado con el concurso decidido de España desde su adhesión a la extinta Comunidad Económica Europea hace más de 3 décadas. Muchos se preguntan por qué el euroescepticismo no ha terminado de arraigar nunca en nuestro país de manera profunda, como sí lo está haciendo en otros países de la Unión Europea. Ni siquiera fue así, si me permiten la digresión, en lo más duro de la crisis económica, que en muchos otros estados generó un rechazo creciente hacia las instituciones europeas, mientras en nuestro país no provocó una erosión significativa, sí lo hizo, pero no significativa, del sentimiento europeísta. Sin duda, una de las respuestas a esta paradoja lo da el hecho de que para nosotros, para España,
Europa siempre significó mucho más que un mercado común, con la supresión de aranceles, de libertades de circulación, de bienes y mercancías. Europa para España significó, en términos históricos, democracia, significó libertad, significó derechos humanos, imperio de la ley y Estado del bienestar. ¿Cuántas veces, a propósito del rescate bancario español, por ejemplo, decíamos en este programa que se explicaba más y mejor en el Parlamento alemán que en la carrera de San Jerónimo, Cristina? Efectivamente, la verdad es que los temas europeos han sido vistos hasta ahora como unos temas de política exterior. Y fijaros qué curioso, que yo creo que esto es una de las cosas que Sánchez, desde el principio, desde hace 15, 20 días, ha venido remarcando, ¿no?, que los temas europeos deberían ser considerados como temas de política interior. Y fijaros qué curioso, porque si bien es importante que vaya hoy al Parlamento a contar lo que después va a contar en el Consejo Europeo de mañana y de pasado, me parece más interesante todavía que diga que también va a escuchar, porque eso quiere decir que la formación de la voluntad y de la opinión política que luego llevamos a las instituciones europeas debería también conformarse en sede parlamentaria, lo cual es un ejercicio de democracia bastante interesante. Teo. Sí, coincido completamente. La posición que defienda el gobierno ante la Unión Europea es una posición de Estado, no una posición ni de partido ni de gabinete, ¿no? Y por tanto yo creo que ir después de escuchar a las distintas fuerzas parlamentarias, no se trata necesariamente de consensuar una posición común que seguramente acabaría siendo frankensteiniana, ¿no?, en el sentido de que a veces no se pueden juntar elementos que son completamente disonantes, pero haber escuchado a todas las fuerzas parlamentarias me parece un ejercicio democrático muy saludable. Y aunque yo creo que le podemos reprochar a Pedro Sánchez en alguna medida que todavía falten, pues por ejemplo, ruedas de prensa en España, sin embargo sí me parece un mensaje positivo que sus primeros viajes hayan sido para reunirse con Francia y con Alemania, con el gran eje de la Unión Europea, y que allí sí haya hecho esas comparecencias, ¿no? En ese sentido me parece que el mensaje europeísta de Pedro Sánchez y esta comparecencia de hoy son saludables puntos de partida para esta corta legislatura. Bueno, yo creo que en este punto estamos completamente de acuerdo los tres, y no puede ser de otro modo. Me gusta mucho la distinción que hacía Cristina, ¿no? Porque es que creo que tiene toda la razón. Es imprescindible que consideremos la política europea como política interior y no como política exterior. En este sentido, lo que está haciendo hoy Pedro Sánchez es un paso mínimo, yo diría que no suficiente, pero desde luego imprescindible, en la dirección necesaria. Es imprescindible ampliar la base democrática de la construcción de la Unión Europea. No tenemos por qué elegir entre acuerdos de élites, entre tecnócratas o entre movimientos fascistas de carácter populista, que son los que están construyendo una auténtica base social anti-europea, ¿no? Yo creo que es imprescindible conseguir la construcción de una base democrática para un proyecto de izquierdas de la Unión Europea, y esto es algo que requiere ir más allá y requiere algo en lo que España puede tener una iniciativa importante, que es la posibilidad de construir un nuevo proyecto de Unión Europea capaz de reconstruir los elementos fundamentales, que son, por un lado, la posición geopolítica europea, la reconstrucción de esta Europa social, y desde luego pues intentar avanzar en la construcción territorial que vaya en esa dirección, precisamente que los distintos países vivan la política europea como política interna. Solo me atrevo a sugerir al equipo de comunicación de la Moncloa que le haga fotos hoy a las manos de todos los que suban a la tribuna para que llevemos a Europa la determinación soberana de la Cámara de Representantes. ¿Sí, Teo? Sí, quería, si me permites, en un par de minutos contaros la Moncloa debería delimitar el culto al líder, que al final termina siendo más ridículo que otra cosa, ¿no? Os quería contar algo curioso. En los años 90 yo participé, ya que también tiene algo de foro académico, como decías tú, Pepa, y yo participé en un proyecto de investigación que financiaba la Unión Europea, que se llamaba InfoEuropa, y que dirigía el profesor Diagnosti, y investigábamos los contenidos europeos de toda la prensa de referencia de Europa, ¿no? Realmente fue un proyecto de investigación que duró varios años y fue muy interesante. Una de las conclusiones que nosotros planteábamos y que la Unión Europea, digamos, desde Europa nos compraban, es que la información de Europa debería dejar de aparecer en la sección de internacional y debería de aparecer como mínimo en una sección intermedia entre internacional y nacional, y en todo caso más vinculado a lo nacional. Bueno, me temo que 23 años después seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Entre otras cosas,
cosas porque los líderes han aprovechado para decir que de su gestión lo que no les gustaba venía de Europa y de su gestión lo que sí les gustaba se colgaba en la medalla nacional, ¿no? Son cosas de casa. Lo que pasa en Europa son cosas de casa, como comprobamos luego en el día a día. ¿Cómo abre la bolsa, Carolina Gómez? Pues abre en rojo. Pepa cede un 0,27% el IBEX 35 y se sitúa en los 9.610 puntos básicos ahora mismo. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el verano y llegan los conciertos, las fiestas y los festivales. Con lo que te gustan a ti, que no te pierdes ni uno, ¿eh? Bueno, pues tampoco te pierdas este. Apúntalo entre los 1000 planes que ya tienes para este verano y ven al Festival de los Descuentos del Corte Inglés. Seguro que ya sabes perfectamente todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de esos planes. Bueno, pues ahora con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés vas a encontrar hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos y muchas más ofertas pensadas para ti. Por ejemplo, 2 bermudas de Dustin por solo 50 euros o un 30% de descuento en una selección de camisas de las mejores marcas como Hackett, Mirto, Rushmore, Pertegaz y muchas más. Pero la prenda estrella para el calor es sin duda el polo. Y ahora tienes una gran variedad de polos de Emilio Tucci con un precio increíble. 1 por 39,95 y 2 por 70 euros. No te lo pierdas, ya está aquí. Súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés. Nada más, en un ratito más cosas. Hasta luego, adiós. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. La semana pasada ya comentábamos aquí el tono versallesco entre Iglesias y Sánchez en la sesión de control al gobierno. Ayer el líder de Podemos se mostraba agradecido al gobierno por sus gestiones para que pudiera visitar a Jordi Cuixart en la cárcel. Y esa visita ha dado pie a que el PP vea en Iglesias una especie de vicepresidente en la sombra. Son las palabras exactas de Rafa Hernando, un vicepresidente en la sombra que sondea al independentismo. Desde Podemos insisten en que no ha habido ningún encargo por parte de Pedro Sánchez y el Ejecutivo niega que se hiciera ninguna gestión para facilitar a Iglesias esa visita, más allá de cumplir cumplir, Teo, el reglamento. Se solicita una visita y te la conceden. Sí, bueno, es inevitable pensar que Iglesias ha compartido confidencias de sus planes con Pedro Sánchez, entre otras cosas porque tuvieron una reunión bastante opaca en la Moncloa, ¿no? Y hasta cierto punto, siempre que hay gestos opacos en política, lo que se fomenta es la especulación, ¿no? Si se hubiera informado transparentemente sobre la conversación, sobre el motivo de la reunión o sobre las conclusiones de esa reunión, seguramente se prestaría menos a dudas. Pero que haya una reunión en Moncloa bastante opaca de Sánchez e Iglesias y que a continuación Iglesias tenga una reunión con Torra y que tras la reunión con Torra visita a los presos, seguramente ofrece un paquete al que difícilmente cabe sustraerse sobre la especulación, ¿no? Sobre esas cábalas. ¿Está ejerciendo no de vicepresidente? Yo creo que no, pero que hay en alguna medida puede ser el embajador o un embajador que esté preparando, engrasando un escenario difícil para el encuentro el día 9 de julio entre el presidente y el presidente de la Generalitat, pues seguramente sí, ¿no? Seguramente las declaraciones posteriores están sirviendo como mínimo para rebajar el tono, un tono que por cierto desde Cataluña no se rebaja, donde se sigue hablando de otro 1 de octubre o donde se sigue hablando de la necesidad de la República, etcétera. Y a lo que Pedro Sánchez sí responde, y creo que ayer fue muy claro cuando dijo que el 1 de octubre es una página que debe pasarse, pero que Pablo Iglesias está ejerciendo una función y que esa función, por cierto, está hasta cierto punto funcionando, a mí me parece evidente. Bueno, le parece evidente y entiendo que razonable. O sea, yo creo que los que están viendo aquí algún tipo de conspiración opaca, oscura, sencillamente están viendo lo que de antemano querían ver. O sea, ya sabíamos cuál iba a ser la oposición, no saben cómo seguir manteniendo la cuestión territorial en el centro del eje cuando ya no lo está. O sea, quiere decir que el asunto es intentar a la desesperada seguir manteniendo la tensión y los antagonismos territoriales en el centro de la agenda. Incluso si para eso hay que sostener argumentos verdaderamente y posiciones verdaderamente que yo creo un poco delirantes. O sea, que decir, toda la campaña que van a tener ahora con la cuestión del acercamiento de presos y no sé qué tal, esta es perfectamente previsible, va a ocurrir y sin embargo es algo que no está en absoluto justificado. No se nos olvide que la cuestión de la dispersión de los presos tenía una única justificación, por ejemplo la de los presos de ETA. La única justificación
obligación que tenía era la de evitar que se reorganizasen en las cárceles. Esto es lo que justifica una cosa que es, en principio, contraria a la legalidad, pero que se justifica, claro, por una amenaza de un mal mayor, que es la posibilidad de que los presos se reorganizasen en la cárcel. Una vez la banda terrorista ETA ha sido derrotada, esa justificación ya no tiene lugar y por lo tanto ya no hay modo de justificar efectivamente esa dispersión. Y sin embargo nos vamos a encontrar efectivamente con una campaña que va a intentar centrar la oposición en ese asunto para intentar, ya digo, yo creo que completamente a la desesperada mantener en el centro de la agenda un asunto que afortunadamente creo que ya no debe serlo porque no es lo que queremos los españoles realmente. En el caso del acercamiento de presos etarras a cárceles de Euskadi, es verdad que va a resultar muy anacrónica, ¿no? La batalla, la polémica, pero en el caso del acercamiento de los presos independentistas a cárceles de Cataluña, si es que llega a producirse, parece que ha dicho el gobierno con claridad que cuando termine la instrucción y por lo tanto el juez haya concluido su investigación, no ve razones objetivas para no acercarlos, en ese caso sí que anticipáis una batalla política de mayor calado. Probablemente, cuando en realidad lo que estarían haciendo sería aplicar el reglamento penitenciario, tan sencillo como eso. Por lo tanto, la normalidad democrática se impone, se aplica la normativa, se aplican los reglamentos y se toman las medidas que haya que tomar. A mí me llama muchísimo la atención que el hecho de que dos líderes políticos se reúnan siga levantando especulaciones. Si es que la obligación de todo líder político es hablar con el resto de líderes políticos y con el resto de la sociedad, debería ser lo normal, ¿no? Y sin embargo nos sigue generando dudas o nos sigue generando ese tipo de especulaciones. Y en cuanto a esas declaraciones de si Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno, entonces Serrat, que es vicepresidente segundo, lo digo porque el sábado pasado se ministro de Cultura. O ministro de Cultura, no estaría mal. Te lo digo porque el sábado pasado se produjo una visita para mí muy simbólica y muy importante de Joan Manuel Serrat, que ha sido un personaje, pues bueno, realmente lo ha pasado mal, ¿no? En todo este tema de Cataluña, y fue él, parece ser que a petición de Raúl Romeva, el que acudió a visitarles a las cárceles y a charlar con ellos y luego hizo sus declaraciones. Entonces, yo creo que todo esto hay que empezar a verlo con un marco de normalidad democrática, sobre todo, primero, para desinflar la tensión, que ya va siendo hora. Yo creo que ya, además, llega el verano, ¿verdad? Ya va siendo hora, a todos nos apetece desinflarlo, y luego también para poder ir avanzando en la gestión de la resolución del problema. Pero más allá de la broma de que Serrat fuera en calidad de ministro de Cultura, lo que parece cierto es que inauguramos una nueva etapa de relaciones que no pareció al principio entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. No pareció al principio de la moción de censura que podía discurrir la relación por el cauce por el que vemos ahora, no solo a propósito de ese papel de Pablo Iglesias mediador, ¿no? Diciéndole a Torra, a mí me consta que el presidente Sánchez va a hacer todo lo posible. En el Congreso estamos viendo movimientos para unificar propuestas legislativas que cada partido había presentado por su cuenta al gobierno de Rajoy. Inaugura una nueva etapa de relaciones ahora y probablemente sienta las bases para lo que pueda pasar después de las elecciones. Yo confío en que sea así. Yo creo que la disposición de Podemos es muy buena, a sacar adelante propuestas legislativas sobre las que hay un amplio consenso en el país, y creo que la posición de Pedro Sánchez también. O sea, que yo creo que Pedro Sánchez ha localizado bien que con la carcunda esta ultramontana es muy difícil tener gestos y proponer grandes acuerdos porque no están en esa lógica, no tienen una lógica de Estado y mucho menos en la batalla interna que tienen ahora mismo. Entonces confío en que efectivamente pues continúe esta vía de diálogo y esta vía de entendimiento entre las fuerzas que se pueden entender desde la discrepancia, pero se pueden entender. Y en este sentido, claro, lo que decía Cristina es que me parece de sentido común. O sea, es decir, los políticos reciben un sueldo para hablar entre ellos, para dialogar, para entenderse, o sea, quiere decir que a qué punto hemos llegado para que nos parezca una sorpresa, para que nos parezca algo sospechoso que dos líderes políticos se reúnan, acuerden, hablen, y no en el reservado de un restaurante o en el palco de un estadio de fútbol, sino en el Palacio de la Moncloa. Es que me parece sorprendente el punto. Yo creo que no habéis entendido el comentario. No hay ninguna sorpresa en que se reúnan, es más, es su obligación reunirse, y cuanto más dialoguen mejor. Pero si ellos no dicen
dicen cuáles son las conclusiones de su reunión, lo que yo decía es que se prestan inevitablemente a que se especule sobre cuál ha sido, porque la transparencia pasa por informar a la opinión pública del sentido de esa reunión o de las conclusiones de esa reunión, o por decir simplemente esta es nuestra agenda y no ha habido más que comentarios, ¿no? Más que intercambio de opiniones. Pero de alguna manera esa opacidad con la que se produce la reunión inevitablemente fomenta las especulaciones. En fin, no caigamos tampoco en ese culto de la web de la Moncloa de exaltar las manos o exaltar cualquier cosa que se haga, ¿no? Yo creo que en ese sentido pedir más transparencia seguramente será incluso conveniente para ellos. Fíjate, porque además haber anunciado la reunión o haberla contado inmediatamente después de haberse producido no evita que no cuenten en público lo que no quieran contar en público, es decir, no evita que puedan hablar efectivamente de otras cuestiones que no que estén en mantillas o que consideren que necesitan cocerse todavía a fuego lento y en la penumbra, que es como se negocian muchas cosas hasta que se obtiene un resultado. No evitaría, pero efectivamente el que se produzcan reuniones en el Palacio de la Moncloa de las que nos informe y casi nos enteramos por La Vanguardia 4 días después, casa mal, casa mal con ese afán de transparencia con la que se inauguraba este gobierno. Sí, totalmente. La verdad es que ahí hay que pedir más transparencia, pero veamos también una parte positiva que da, y es que nos hemos enterado que ha sucedido la reunión, aunque sea por la prensa, ¿no? Claro, por los medios de comunicación. Esto es lo que tiene efectivamente. Esto es lo que tiene el mundo actual, que te acabas enterando de todo. Y de cuántas reuniones se celebra en la Moncloa de la que no tenemos ni idea, absolutamente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que pedir la transparencia en todo ese proceso y la trazabilidad de las cosas, que es lo importante. Claro, pero ante todo yo creo que nos corresponde juzgar los resultados, es decir, cuáles son los temas que van colocando en agenda, cuáles son las medidas que van aprobando, las medidas que van aprobando y que consiguen arrastrar incluso a fuerza de la oposición, que decir, pues no sé, o sea, hay que aprobar ahora el techo de gasto, pues hay que avanzar en la igualdad, hay que avanzar en las libertades civiles como el derecho a la eutanasia, es decir, que los asuntos que se van poniendo en agenda son los que son, que esto es muy difícil de distorsionar en realidad, ¿no? Y yo creo que nos corresponde ante todo juzgar por los resultados, aunque comparto desde luego que todo lo que tenga que ver con la transparencia para ser capaces de recorrer la trazabilidad de todos los procesos es positivo. Por cierto, yo creo que ambos, tanto a Pedro Sánchez como a Iglesias, les conviene en este momento, les resulta rentable esta estrategia, ¿no? Iglesias en este momento no puede hacer oposición, ¿no? Tras haber sido el avalista principal de la moción de censura y haber contribuido a que esta tuviera éxito, porque evidentemente el órdago de Iglesias anunciando la segunda moción fue clave para los nacionalistas, y también es evidente que en este momento, cuando hay una luna de miel, digamos, de la izquierda con el gobierno que ha hecho Pedro Sánchez y con las primeras medidas o gestos, si se quiere, pues evidentemente el espacio para hacer oposición desde la izquierda es más difícil. Con lo cual yo creo que Iglesias hace muy bien en contribuir, en situarse dentro de ese espacio, en ser actor dentro de ese espacio, y además haciéndolo sin renunciar a un espacio propio, ¿no? Porque en su reunión con Torra se vio perfectamente que él, sin embargo, se alineaba claramente con las posiciones republicanas. Para Pedro Sánchez, a su vez, también resulta muy rentable no tener en este momento oposición por la izquierda, ya está preparado, antes lo recordaba Luis, ¿no?, para la durísima oposición que le viene de la derecha, y que la etiqueta o el cartel de vendido va a ser el que ha vendido a los nacionalistas, a los independentistas, vendido a los terroristas, etcétera, ¿no?, que ya estamos viendo con los excesos habituales de Rafa Hernando. Bueno, yo creo que ambos, a Iglesias y a Sánchez, en este momento les conviene mucho esta estrategia que están siguiendo. Son las 9:32 de la mañana, 8:32 en Canarias. Operación contra la corrupción en la Diputación de Valencia. Detenido el presidente y su jefe de gabinete. Radio Valencia, Julián Jiménez, buenos días. Hola, Pepa, buenos días. ¿Qué sabemos de esta operación? Pues sabemos que el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia está coordinando una operación contra la corrupción en la que, como dices, ha sido detenido el presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, y al menos otras 2 personas más, entre ellos, como dices, también su jefe de gabinete, Ricard Gallego. La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018, tras una denuncia interpuesta en Fiscalía de Anticorrupción. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, la empresa de la Diputación que es la sucesora de Imelsa, esa empresa que sirvió también de tapadera para el yonki del dinero y para la presunta financiación irregular del entonces Partido Popular al frente de la Diputación. Bueno, las diligencias, como sabemos, o por lo que hemos podido saber, están secretas. En el marco de la llamada Operación Alquería, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF están ahora mismo registrando la
la Diputación de Valencia, también la sede de Divalterra, la antigua Imelsa, y también dependencias del Ayuntamiento de Ontinyent, que es la localidad de donde es natural el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares. Esa es la noticia ahora mismo, Pepa. Julián, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, del Partido Socialista del País Valenciano, detenido ahora mismo, está allí en la Diputación. ¿Sabemos si está allí? Ahora mismo en la Diputación de Valencia, en su despacho, en las oficinas de la Diputación, en la Plaza de Manises. Ahí están agentes de la UDEF, como decimos, y también agentes de la UDEF custodian ahora mismo la sede de Divalterra, la antigua Imelsa. Allí ahora mismo se ha dado instrucciones al personal de no tocar ordenadores, de identificarse y de estar a la espera de una llamada ante una posible declaración. Es pronto todavía para que el partido se haya pronunciado, claro, no sabemos nada, ¿no? Acaba de conocerse ahora mismo esta operación que, como decíamos, instruye ahora mismo el Juzgado 9 de Valencia, la llamada Operación Alquería. Todavía no hay reacciones. Bueno, cualquier cosa nos cuentas. Un abrazo, buenos días. Abrazo, adiós. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Cristina. Suma y sigue, ¿no? Corrupción en Valencia. Ah, perdón. Muy buena idea. Corrupción en Valencia, exacto. Por eso suma y sigue, ¿no? Una más. El caso aislado de hoy, sí. El caso aislado de cada día. Volvemos al Congreso porque continúa la comparecencia del presidente del Gobierno, Sonia Sánchez. ¿Qué formato tiene esta comparecencia? Pues mira, ahora Pepa está exponiendo el presidente la postura en los diferentes temas que va a llevar a España a este Consejo Europeo que se celebra mañana y pasado en Bruselas, y después empezarán a intervenir los grupos parlamentarios. Como os decía al principio, el presidente Sánchez ha dicho que viene a exponer su posición, pero sobre todo a escuchar la posición del resto de grupos parlamentarios. De momento está tratando los distintos temas que van al Consejo Europeo. Quizá el más interesante es el de la política migratoria. Ha vuelto a repetir el presidente que las respuestas unilaterales están condenadas al fracaso, que falta empatía en Europa para entender que los desafíos migratorios no afectan solo a los países de entrada, sino que despiertan también fantasmas que creíamos olvidados en otros países. Y luego ha repasado algunos otros temas más allá de la inmigración. Por ejemplo, ha dicho que España va a defender en el asunto de la unidad económica y monetaria la solidaridad dentro de la zona euro para apoyar también a los países que son más pobres. Y también ha puesto especial énfasis en el asunto de la innovación. Ha dicho que nuestro país, por ejemplo, es uno de los que sufre el problema de la despoblación y que va a pelear porque las redes, Internet, llegue a todos los territorios. Está ahora ya con el último punto en el que está fijando posición, que es el debate sobre el marco financiero, un debate, como sabéis, fundamental ahora mismo en Europa y que se está desarrollando en pleno debate sobre proceso sobre el Brexit. Ha dicho que España aporta, que la propuesta europea aporta beneficios también para España. Sonia, hemos pasado de la primavera alérgica al aire acondicionado y los de política sin dejar de trabajar. Efectivamente, así estamos todos. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Vale, hasta ahora. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Le han preguntado a Soraya Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso si la bajísima inscripción de los militantes para elegir al sustituto de Rajoy al frente del PP demuestra que el censo del partido está hinchado, ya saben. El PP ha ido contando a lo largo de los últimos meses, durante mucho tiempo, que su censo es de 860 y pico mil militantes y los inscritos para votar son en torno al 7,5%, 66.000. Bueno, le han preguntado esto que les digo a Soraya Sáenz de Santamaría y no se pierdan la respuesta. Mire, yo no lo sé. Yo no he estado en el aparato del partido. Quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las desconozco y le mentiría. Teo. Pues mira... ¿De qué te ríes? Soraya Sáenz de Santamaría en estado puro, ¿no? Uno de los reproches que se le ha hecho históricamente a la ex vicepresidenta ha sido justamente que cuando llegaban ciertos líos se escaqueaba, ¿no? Y es precisamente por lo que saca pecho Dolores de Cospedal en esta campaña, porque ella sí dio la cara en los momentos en los que darla normalmente suponía que te la partieran. Y yo no estoy seguro de que vaya a tener éxito Soraya Sáenz de Santamaría con esta estrategia de yo no estaba ahí. Yo creo que en el Partido Popular sí que a quienes admitan con cierto coraje sus responsabilidades y quienes asuman en parte el legado, no hay que establecer, por supuesto, un cortafuegos y para eso está estas primarias, para iniciar una nueva etapa, pero repetir de nuevo en Soraya Sáenz de Santamaría la estrategia de yo no estaba allí, yo no era responsable, yo no sabía, no estoy seguro que vaya a encantar demasiado a la clientela, que por cierto
no son esos 800.000 militantes disciplinados y absolutamente leales que nos contaban, ¿no? Esa gran mentira donde no habían quitado ni siquiera a los muertos, ¿no? Que en un partido, por cierto, cuyo 50% son mayores de 65 años, está por ver cuántos pueden suponer. Pero yo creo que, sabiendo que el censo con el que concurren a las primarias son 66.000 afiliados, si es que mañana no eliminan algunos más, y que, como el mundo recuerda hoy, en las últimas elecciones locales se presentaron 61.000 o 62.000 personas por el Partido Popular, hay que pensar que probablemente buena parte de quienes van a votar forman parte del aparato, y consiguientemente que alguien se escaquee de las responsabilidades del aparato de ese modo como ha hecho Soraya Sáenz de Santamaría, aunque sea cierto lo que ha dicho, no estoy seguro que vaya a gustar. Bueno, a mí me parece completamente insólito, vamos, o sea, hay que decir que ahora se distancie de los censos inflados, que por otro lado es una cosa que también se sabía, ¿no? O sea, hay que decir, por ejemplo, en Madrid decían que tenían 90.000 afiliados, y cuando pudieron votar por Cristina Cifuentes votaron 2.500, una cosa por el estilo, ¿no? Lo que me llama también la atención de este proceso, la cuestión de los avales, la opacidad que hay con el asunto de los avales, ¿no? O sea, no hay datos oficiales, me parece. ¿Cuántos avales ha presentado Soraya Sáenz de Santamaría? Esos 5.000 avales que ha presentado Pablo Casado, ¿son verdad? ¿Son mentiras? O sea, que decir, no hay ningún dato sobre esto. Uno tiene la sensación un poco de que en el PP es que todo es mentira, la contabilidad es falsa, los avales son falsos, los militantes son falsos, militantes en B. Los militantes en B, o sea, que decir, todo parece absolutamente mentira. Y ahora, pues bueno, pues se está poniendo de manifiesto con una nitidez verdaderamente pasmosa, ¿no? Sí, y la verdad es que parece que también un sistema de elección indiferido, ¿no? Por todo lo que está pasando. La verdad es que los datos son espeluznantes, porque fijaros, se habla de que hoy estarían inscritos para votar, que no quiere decir que finalmente voten, pero bueno, están inscritos para votar el 7,6%. Pero es que hace justo un año, en las formas de elección que tuvieron para los congresos regionales, era un punto más, era el 8,6%. Es decir, está votando para elegir al líder de partido menos gente, un punto porcentual, que es mucho menos de personas afiliados de los que votaron para elegir a los líderes regionales, lo cual da mucho que pensar, ¿no? Yo creo que este tema daría para hacer una tesis doctoral en sí misma, ¿no? Pero fijaros qué curioso, junto a la cuestión del censo, que parece que efectivamente, pues bueno, ¿no? Esos 870.000 ni estaban ni se les esperaban. El otro día me explicaban a mí una teoría, que es que 870.000 son afiliados. De esos afiliados hay algunos que son militantes porque pagan sus cuotas, están al corriente de pagos, y otros son simpatizantes, ¿no? Y entonces no pagan, no participan, no toman parte del proceso de decisiones, pero sí les sigue llamando afiliados, lo cual en otros partidos son meros simpatizantes o meras personas cercanas y ya está, ¿no? Pero junto a eso, a mí también me llama la atención el cúmulo de dificultades que se ha ido poniendo para inscribirse y finalmente votar el día 5 de julio, ¿no? Empezando por, bueno, el tema de estar al corriente de las cuotas, las dificultades de inscribirse, y un tema que a mí no me parece menor. El día 5 de julio, que es cuando se vota, es jueves, cuando normalmente este tipo de acontecimientos se hacen el fin de semana para favorecer que la gente pueda acudir a las sedes a echar la papeleta, ¿no? Entonces yo creo que también allí ha habido una intención directa de eso que se llama el aparato, en que no están tampoco demasiado interesados en que la participación suba más allá de lo que les puede interesar. Y en definitiva yo creo que habla mucho de la cultura política de un partido. O sea, a veces pensamos que las primarias son una fórmula mágica que las pones encima de la mesa y resuelven todos los problemas de democracia interna de los partidos. Y bueno, las primarias yo creo que son un instrumento que pueden ser útil. Esto no son primarias, por cierto, pero bueno, se le parecen en cierta medida, pueden ser útil, pero que por sí mismas no solucionan esos problemas, y es más, pueden desvelar carencias democráticas, como está pasando en este caso. En este asunto hay una cosa que a mí me parece una buena noticia, ¿no? O sea, yo verdaderamente todos estos años perplejo de decir cómo es posible que un partido como este tenga casi 1 millón de militantes desinteresados que se comprometen por principio, y decir, ¿de dónde cómo es posible que haya 1 millón de españoles, ya digo, militantemente comprometidos con este partido? Hombre, pues la verdad es que me tranquiliza saber que la respuesta es fácil, que no los tienen, que se los han inventado. Bueno, en todo caso, yo lo que sospecho, pero me ha estado bien Pablo Casado, por cierto, en la entrevista esta mañana. No me ha resultado interesante alguna de las cosas que ha dicho, incluso creo que alguna ha sido inteligente, ¿no? Como cuando le has preguntado por el apoyo de Aznar y él ha dicho me encantaría, con lo cual a la vez se desmarca, pero asume su legado, ¿no? Yo creo que Pablo Casado tiene clara cuál es su posición, que es la tercerista, y esa posición puede ser y la juventud como un valor en sí mismo. Claro, es el cambio, claramente el discurso de cambio generacional, el discurso de nueva
nueva generación que no rompe, pero que indudablemente deja atrás una etapa. Bueno, yo creo que algunos de los argumentos que da deberían de ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, y ahora lo recordaba Cristina, yo creo que hay que facilitar el voto. Es decir, que cualquier persona debería de poder votar simplemente con una sola visita a la sede. Lo que no puede ser es que tengas que ir 3 veces para poder participar en este proceso, porque difícilmente, claro, más allá de quienes son, como decíamos, esas 60.000 o 62.000 participantes en las elecciones por parte del Partido Popular, no muchas personas se pueden permitir o se van a querer permitir esas 3 visitas. Y en todo caso, yo no sé el Partido Popular cuánto de contento se da con la actual situación, pero que alguien vaya a liderar el partido con 20.000 votos, que a lo mejor es lo que va a tener el ganador, da una sensación de debilidad extraordinaria. Y escenarios muy peligrosos. Imagínate que en el 5 de julio alguien queda el segundo y luego es el primero el 21 de julio. Que es algo relativamente factible, claro, porque si Pablo Casado pasa... otra cosa es que María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María sean las que lleguen, y probablemente se mantendrá el voto muy dividido. Pero si Pablo Casado pasa a la última fase, recibirá probablemente todo el apoyo en bloque de la perdedora, de las otras 2 contendientes, y eso podría hacer que efectivamente se produjera ese resultado, y sería muy malo. Y algo más, profesores, le he preguntado a él, y él se mantiene en la tesis que ha defendido desde el primer momento, tanto con el máster como con la carrera. El problema no es suyo, sino de las universidades en las que estudió. La evolución, por lo que sabemos hasta el momento, puede perjudicar su carrera, pase lo que pase con él, pero claro, sobre todo si es el líder. Hombre, yo creo que si es el líder va a continuar obviamente el goteo de... que es el problema al que se enfrenta en general el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, el goteo de sentencias y de condenas y de no sé qué va a ser imparable, pero sobre todo lo de la formación de Pablo Casado tiene muy mala pinta. Quiero decir, ahora mismo todos sus títulos universitarios están siendo investigados. Su licenciatura en Derecho por la Cisneros, su grado en ADE por la Rey Juan Carlos, su máster, el mismo que hizo Cifuentes, todas sus titulaciones están siendo investigadas, aparte de las que ha reconocido, pues que eran medio trampeadas, porque el máster en Harvard que se sacan 2 días en Aravaca y no sé qué tal. Yo creo que este es el tipo de cosas. De hecho ya ha dejado de insistir en este perfil que ha sostenido siempre de el más formado, el más capaz, el esfuerzo del no sé qué tal. O sea, quiero decir, es una cosa que ya no puede sostener sin que se le caiga la cara de vergüenza, y esto va a continuar. Y sobre todo porque contradice algo que comentábamos antes, ¿no? La juventud como un valor en sí mismo. La juventud es un valor si viene acompañado de una nueva forma de hacer política, de una nueva forma de pensar, de unas nuevas ideas, pero aquí esta juventud viene muy acompañada por una mochila que está muy identificada con el viejo Partido Popular. Entonces, ¿hasta qué punto eso también contradice ese perfil? Es que fijaos que el más rupturista, por lo menos en declaraciones, es García Margallo. Claro, totalmente. Efectivamente. ¿No, Teo? Y no es joven. Bueno, el que menos tiene que perder y quizás que ganar, y que tiene una intención muy clara, Margallo. Hay que recordar que, por cierto, estuvo en las Cortes Constituyentes del 77. Digo, hablando de cambio generacional, estuvo en las primeras Cortes Constituyentes. Bueno, tú preguntabas, Pepa, si ha perjudicado a Pablo Casado, o si va a perjudicar, si le puede perjudicar. Yo creo que ya le ha perjudicado mucho. Otra cosa es que él ha dado una respuesta que convendría no desatender, ¿no? Dice, bueno, ¿usted cree que si mi currículum fuera mentira, más allá, digo, de lo que ya conocemos? Digo, si mi currículum fuera mentira, me presentaría. Realmente, considerando la presión que ya ha tenido, que Pablo Casado se presente, a mí me hace pensar que seguramente lo que queda ya por caerle sea limitado. Pero es verdad que va a tener presión, que este es un punto débil, y a mí me sorprende, eso sí, cómo hay temas que en la derecha y en la izquierda funcionan de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, hay una gran tolerancia hacia las rectificaciones en el currículum de Pedro Sánchez, que prácticamente han pasado inadvertidas, sin ninguna crítica, y cómo sobre Pablo Casado sigue habiendo una gran presión. Ojo, que por mi parte lo que hay que hacer es transparencia y presión informativa sobre todos ellos, no lo contrario. 9:52, 8:52 en Canarias. Teodoro León Gros, Cristina Monge, Luis Alegre, buena semana. Un abrazo a todos. Un beso.